mucho, porque esa yo la platiqué en laboratorio, pero ahorita la vamos a ver. No, de la mancha angular de nemátodos. Ahorita la vamos a ver y como ya tenemos la diapositiva anterior, la que vimos ayer, lo vamos a poder comparar. Bueno, solo este es el laboratorio de signos, síntomas, síndrome, solo para recordar. Entonces, los signos es estructura del patógeno visible, ¿verdad? Lo que vamos a poder ver a simple vista. El síntoma es la manifestación de la planta. Y el síndrome, el conjunto de signos y síntomas. Entonces, acá podemos apreciar, signos porque estamos viendo estructuras del patógeno que se pueden observar a simple vista. A eso es a lo que le llamamos signo, ¿verdad? Si lo podemos observar a simple vista. Ya si lo vemos con un estereoscopio, etcétera, ahí ya no forma el cuadro, que es lo que como también le conocemos, ¿verdad? Cuadro o síndrome. Entonces acá estamos viendo micelio y ¿este qué es? Carbón. Exactamente, estamos viendo las esporas del hongo. Entonces es un signo. Acá también podemos ver estructuras. Aquí estamos viendo. ¿Esto qué es esto? Este líquido que se ve acá. Este es exudado bacteriano, ¿verdad? Y aquí podemos ver el micelio, conidióforos, la sintomatología. Entonces, es la manifestación de la enfermedad. No necesariamente, eso ya lo habíamos platicado, la sintomatología se va a expresar exactamente en el lugar donde se está dando la enfermedad. Puede ser que yo tenga una enfermedad en las raíces y yo voy a observar si saco la planta sintomatología en la raíz, pero también puedo encontrar una sintomatología en el área foliar, porque la planta está manifestando algo que está sucediendo. Entonces, la expresión de la sintomatología va a depender del grado de la enfermedad, de la capacidad de defensa de la planta, de los factores climáticos que intervengan, es decir, del triángulo de la enfermedad, ¿verdad? Todos estos factores van a influir. La clasificación de los síntomas, entonces vamos a llamarles síntomas primarios, en dónde se encuentra la gente. Entonces, como les decía, sí, tengo un hongo en la raíz y en la raíz veo síntomas, esos son síntomas primarios. Pero también puedo observar síntomas en el área foliar, ¿verdad? De repente un marchitamiento, ese es un síntoma secundario. Y los síntomas específicos son producidos por un factor patogénico. Hay algunos síntomas que están bien relacionados a su agente causal, esos son específicos. Pero van a haber otros síntomas, como por ejemplo, nuevamente tomamos el ejemplo de la raíz, el hongo en la raíz, y se da un marchitamiento, pero un marchitamiento pueden ser múltiples los factores que pueden estar ocasionando esto, ¿verdad? Puede ser un estrés hídrico, algún problema de la planta, alguna plaga en la raíz, problemas de raíces, hongos, bacterias, virus, etcétera. Entonces, nemátodos, perdón, en lugar de virus, nemátodos, problemas directamente en la raíz. Entonces, cualquier factor que se dé en la raíz, pero me puede ocasionar esta sintomatología, entonces ya no es específico, ya es lo que lo clasificamos como inespecífico, porque no me está diciendo mucho, ¿verdad? Solo me indica que hay un problema, pero no me guía, no me facilita el camino. Cambios de coloración. En las diapositivas de la clase nosotros vimos sintomatologías específicas. Aquí vamos a ver las mismas, pero agrupadas, ¿verdad? Sintomatologías que pueden presentar cambios de coloración, sintomatologías que me pueden presentar tejidos muertos, sintomatologías que me pueden presentar, ¿qué otros tenemos? Cuadros en sí, ¿verdad? Signos, síntomas, en sí el cuadro o el síndrome. Veamos, tenemos, entonces, cuando hablamos de cambios de coloración, manchas también tenemos,
Tenemos clorosis, clorosis generalizada, clorosis en mosaico, manchas. Aquí tenemos anillos o halo clorótico, manchas anulares o anillos cloróticos. Muerte localizada, estamos hablando ya de tejidos muertos, que pueden representar específicamente en el área foliar, a nivel del tallo o tronco de la planta. Muertes localizadas a través de ¿qué? De manchas, como estamos hablando de muerte, entonces serían manchas necróticas específicas que tengan alguna característica como esta, que tienen los famosos anillos concéntricos, manchas que no tienen una forma definida, sino que estas las podemos describir más, por ejemplo, del lado o del área foliar donde se está iniciando pequeñas muertes en el área foliar. Desarrollo anormal del tejido. Un desarrollo anormal puede darse de varias formas. Enanismo, aunque acá no lo estamos viendo con mucha claridad, pero tengo adelante más diapositivas donde podemos ver mejor el enanismo. Acá podemos comparar únicamente el tamaño de la hoja, el desarrollo foliar con esta otra que está acá. Las agallas, que es un desarrollo anormal del tejido también, enrollamiento de hojas, malformación de hojas, encrespamiento, también es un desarrollo anormal del tejido. Otros síntomas, tenemos entonces el marchitamiento, que ya no es tan localizado, ¿verdad? O sea, que ya no es tan específico. Pústulas, estas que podemos ver acá, pústulas. Las manchas con anillos concéntricos, que esta diapositiva la podemos ver bien claro cómo se forman esos anillos concéntricos. Manchas foliares necróticas, en este caso es provocada por una bacteria. A veces la sintomatología, cuando ya conocemos el cultivo, pues ya es bien fácil identificar la enfermedad, pero sí tenemos que empezar a relacionarnos o a conocer bien el cultivo y cómo se van manifestando estas enfermedades. Amarillamiento en nervaduras, enfermedades virales, mosaicos. Un mosaico puede presentarse, eso ya lo habíamos hablado también anteriormente, un mosaico puede presentarse únicamente los cambios de coloración o acompañado de hojas rizadas, arrugamiento en las hojas. Manchas anulares, ay, me fui, permítanme, me fui de largo. Bueno, tengo acá manchas anulares y acá, esta es una mancha angular. Esta es una mancha angular y esta es una anular. La mancha angular era la que yo ayer le decía, como la que vimos anteriormente, pero con ustedes no la habíamos visto, con afelencoides, el nemátodo que provoca la falsa mancha angular. Esta falsa mancha angular, el del nemátodo afelencoides, si ustedes se recuerdan, era un poco más grande y tenía ciertas formas como que más redondeadas y en determinado sector de la mancha sí provocaba los ángulos. Y que precisamente esa mancha, esa falsa mancha angular del nemátodo era en frijol. Y aquí nuevamente tenemos el frijol. Esta es una mancha angular provocada por un hongo, Isariopsis griseola. Entonces, esta es la verdadera mancha angular. Pero en general tenemos manchas angulares, manchas anulares, deformaciones foliares que ya habíamos visto, ¿verdad? Cómo se puede deformar, provocada por quién, hongos, virus, bacterias, pueden ser múltiples los factores. Pero, como les digo, cuando ya conocemos el cultivo, pues ya a veces ya sabemos más o menos por dónde va. Por ejemplo, acá, bueno, este es un hongo, ¿verdad? Acá, ¿qué estamos viendo? ¿Esto qué es? Muy bien, ¿y este? Muy bien. Entonces tenemos rollas y carbones. Rollas y carbones están como sintomatología. Ya sabemos
estos polvos que en realidad son las esporas del hongo, colores alegres, vivos, rojos, anaranjados, amarillos, son rollas y los negros, cafés, marrón, los carbones. ¿Y esto? Esto que estamos viendo acá, en realidad lo podemos encontrar en campo y se los puse porque es importante cuando hacemos un diagnóstico considerar todas las posibilidades de lo que me esté afectando. Este es un daño por aspersión de un agroquímico. Por ejemplo, eso se da en campo. Yo quiero controlar malezas y no uso una pantalla que cubra bien o tuve un pequeño descuido, entonces me puede suceder esto, ¿verdad? O algún otro químico, no se lavó bien la bomba, cualquier cosa, cualquier accidente de este tipo. Entonces también es importante considerar que se puede dar esta situación, que se puede dar un daño de este tipo. Entonces es solo para tenerlo en ese listado, en ese banco de datos del cerebro, saber que pueden ser múltiples los factores, ¿verdad? No necesariamente va a ser una enfermedad, estar abiertos a que pueden ser múltiples los factores. Entonces, bueno, de verdad yo no estoy asociada a ningún hongo ni bacteria con esto, he investigado y no, ¿qué más puede ser, verdad? ¿Qué más puede estar sucediendo acá? Muerte apical de las hojas, que en este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Condiciones climáticas desfavorables, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de factores físicos, en el anterior factores químicos que me puedan estar ocasionando esta situación en la planta y que no está relacionada a la fitopatología, por así decirlo, ¿verdad? No es ningún microorganismo, no es lo que normalmente buscamos en fitopatología, hongos, virus, bacterias, nematodos. Hacemos una quemazón, también dice daño químico en el suelo o del aire que está provocando esto. También considerar que algunas sintomatologías pueden ser provocadas por algunas plagas, algunas otras por daños mecánicos. Los cánceres o cancros, esto lo relacionamos con un hongo, pero ¿quién más? También pueden ser bacterias, también pueden ser daños mecánicos. Pudriciones y descomposiciones de los frutos, ese varios hongos y bacterias. Puede originarse tal vez por un golpe mecánico, pero al final lo puede estar ocasionando un hongo o alguna bacteria. Vimos mosaicos en el área foliar, pero una planta enferma de virus también me puede presentar mosaicos en los frutos, en la cosecha. Por ejemplo, algo muy común es, yo no sé si ustedes han visto el tomate que también presenta mosaico, que presenta unas coloraciones o manchas como blanquecinas o amarillentas. O este ejemplo que está acá, ¿verdad? Mosaicos en frutos. Marchitamiento puede ser por hongos, puede ser bacterias, puede ser, como vimos en el día de ayer, que puede presentar ciertos parches por nemátodos también. Quemazón o muerte regresiva. Cuando vimos sintomatología, yo les hablé que podía en algún momento presentarse una muerte ascendente, una muerte descendente, una muerte ascendente provocada por alguna situación. En general puede darse, por ejemplo, por algunos hongos, puede darse en que la muerte empieza en las partes más viejas y sigue la muerte hacia las partes más jóvenes. Una muerte descendente es donde la muerte de la planta empieza por las áreas más jóvenes, ramas más jóvenes, y va avanzando la necrosis y la muerte de la planta hacia las hojas o ramas más viejas. Entonces aquí tenemos muerte regresiva, que sería descendente, ¿verdad? Desde los tallos más jóvenes hacia los más viejos. ¿Quién puede ocasionar estas enfermedades? Hongos, bacterias, el clima, factores químicos. A veces, nuevamente, ¿verdad? Vuelvo a mencionar, herbicidas mal aplicados me pueden ocasionar muerte en la planta y empieza uno a ver, pero ¿qué está pasando acá? A veces, en algunas plantas,
Cuando nosotros llegamos a conocer bien la planta, también vamos a conocer y pasan estos accidentes, de repente también ya vamos almacenando en nuestro banco de datos del cerebro estas sintomatologías por ¿cómo es que se llama? Herbicida. Cómo es que se va, por ejemplo, quemando, cómo es que va muriendo la planta por efecto de determinado herbicida que quizás fue por un accidente, pero ya vamos hasta aprendiendo eso. Y a veces en la literatura también podemos encontrar, si uno empieza a investigar, uno encuentra sintomatologías de muertes por herbicida, cómo se va a manifestar. Tal vez no exactamente en el cultivo que buscamos, pero hay registros algunas veces. El enanismo, que ya habíamos mencionado, en desarrollo normal del tejido tenemos el enanismo, que puede ser provocado por hongos, virus, bacterias, pero también algunas plagas que estén afectando a la raíz, que no matan a la planta, pero sí le provocan un desarrollo normal. Entonces también esta puede ser una sintomatología, no solo hongos, virus o bacterias. El mal de almácigo, damping off o mal del tallo, de lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Esta imagen nos permite ver muy claramente la sintomatología del damping off. El damping off está formada por un complejo de hongos, así como puede ser un hongo, pueden ser dos, pueden ser tres o pueden ser todos, que es Phytophthora, Rhizoctonia y Fusarium. Cualquiera de ellos puede provocarnos un damping off. Cuando hablamos de mal de almácigo o damping off, estamos hablando de plántulas, ¿verdad? Entonces, acá ellas van a atacar los haces vasculares, van a atacar el tallo, y acá donde estamos viendo, si se dan cuenta, es a nivel del cuello de la planta aproximadamente, y esta parte de acá es la que me provoca ese volcamiento en la planta. Es decir, como ella se va a doblar y posteriormente la muerte, ¿verdad? Aquí podemos ver bien la sintomatología. Claro que es una sintomatología pues ya un poco avanzada, ya desde de raíz casi no hay sistema radicular, porque si se recuerdan el damping off, podemos arrancar muy fácilmente la planta y observar esto. Un complejo de hongos. Bueno, y luego tenemos la actividad. Yo no sé si ustedes ya habían esta presentación, yo ya se las puse en la plataforma. Me dan un momento, ahorita, un segundito. ¿Todo claro? ¿Están ahí? Muy bien. Déjenme ver acá, todo claro, muy bien. Acá tal vez era más que todo la mancha angular, ¿verdad? Que yo asumí ayer que se las había dado y hasta ahora se las estoy presentando. Bueno, yo no sé si esta presentación ya está en la plataforma. Y esta es la actividad para el próximo laboratorio. Deben colectar 5 plantas que tengan alguna sintomatología. No vamos a hablar una sintomatología relacionada precisamente a la fitopatología, sino que ustedes solo buscan la sintomatología. Esta hoja presenta clorosis, esta hoja de enrollamiento, esta de repente consiguen una con roya, ¿qué más? Una necrosis. Bueno, colectan la parte de la planta, lo más común pues van a ser las hojas, y la van a preservar como ustedes lo vieron en botánica. ¿Cómo les explicaron en botánica que se toma la muestra? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Les dijeron o no? ¿No? Les voy a decir y me cuentan ustedes si en algún momento eso se los dijeron en botánica. En botánica, para colectar las muestras y ya después determinar qué planta o qué familia es a la que pertenece esa muestra, uno colecta las muestras en campo, las lleva a la casa y las coloca muy planitas dentro de hojas de papel periódico, es decir, que la hoja no se vaya a doblar, tratar de darle la posición que uno quiere dentro de hojas de papel periódico. Existen unas prensas, así se llama, hechas, claro que ustedes tal vez seguramente no las tienen, hechas de tablas, como de palos, de regletas de madera. Entonces uno mete
estas dentro de la prensa hay un cartón en cada extremo. Mete las muestras ya dentro de las hojas de papel periódico y la prensa la presiona. Lo hacíamos con lazo, pero se le puede poner peso también, ¿verdad? Las regletas de madera es para que se dé cierta circulación del aire. El cartón ayuda a que no vayan a quedar, por ejemplo, si yo tengo la regleta de madera, esto se va a salir, el área donde no hay regleta de madera, pues se va a salir, no va a haber suficiente compresión. Entonces el cartón sí me ayuda a que la compresión sea lisa en toda la muestra. Al principio diario, después cada ciertos días yo tengo que ir cambiando las hojas de papel periódico, porque el objetivo de la hoja de papel periódico también es absorber la humedad de la planta. Entonces, conforme pasan los días, la planta, mi muestra, va quedando plana, le voy absorbiendo la humedad y es una forma en que ella se va a ir secando y yo puedo preservar esta muestra, entonces seca en esta área, en esta situación. Ya después en botánica, pero eso ya no es campo mío, ya después en botánica, en unas hojas blancas especiales con un tamaño, un formato especial del herbario, entonces ya pegan con unas banditas de tape la muestra y en un costado le ponen la etiqueta, ¿verdad? Donde ponen la taxonomía, familia, especie, colectada en tal lugar, colector y fecha, etcétera. Entonces, ¿les dijeron eso en botánica o no? Sí, ingeniera. ¿Hoy sí ya? Taxonomía nos lo dijeron. Sí, ya. Bueno, entonces, como ustedes no tienen muchos de estos, pero la ventaja del guatemalteco es que uno se las ingenia. Entonces, ustedes colectan su muestra, por ejemplo, su hoja. Si es una hoja pequeña, ustedes la pueden colocar dentro de una hoja de papel periódico siempre y ponerle presión, que puede ser, no sé, algún peso. Pueden ser libros encima o, o piedras o algo práctico. Creo que lo más práctico son libros y lo van cambiando. Y entonces así les queda la hojita. A veces todo el mundo lo ha hecho porque de repente a alguien le gusta una hoja y qué bonita y la mete dentro de un libro, ¿verdad? La diferencia es que nosotros sí vamos a ir cambiando el periódico para poder ir quitando esas hojas húmedas del periódico y poniendo hojas que estén pues secas y vamos a ir absorbiendo la humedad. Entonces son 5 plantas con síntomas para el siguiente laboratorio. Entonces, en el siguiente laboratorio, así como hicimos en entomología, abren cámara y me dicen, ¿verdad? Me dicen la sintomatología. Por ejemplo, esta es una clorosis, una mancha angular, este es manchas necróticas, y qué sé yo, este es enanismo o encrespamiento. Me dicen así rapidito sus 5 muestras y yo las califico en cámara. Entonces, ¿alguna duda?